Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión vamos a iniciar con la práctica número 4, MSI combinacional. Y el material que vamos a necesitar es un integrado 7456, un 7404 y 4 TWS con diodos. Aquí lo que puedo observar que marca diferencia a la práctica número 3 es de que los TWS van con diodos. Vamos a ver aquí la 3, nada más para comprobar la diferencia. Si es, y el integrado también cambia. Bien, vamos a continuar. El objetivo de esta práctica es verificar la operación del decoder del multiplexor. Es un circuito combinacional de mediana escala a integración MSI. Demultiplexor. Un demultiplexor es un dispositivo que recibe información de una sola línea y transfiere esa información a una de dos salidas. La selección de la línea de salida se controla por las líneas de selección. Esta función se puede comparar con la de un selector como se muestra en la figura 21, donde el dato de la entrada se transfiere a la salida seleccionada manualmente. Ok, bueno, aquí se podría decir inversamente a la práctica número 3. En esta práctica número 4, en lugar de tener 4 entradas y a una sola salida, tenemos una sola entrada de datos y tenemos la opción de, de mandar esa información por medio de dos salidas. El decodificador es un circuito combinacional que convierte la información binaria de n líneas de entrada a un máximo de 2 líneas de decodificador que veremos, lo llamaremos de n a 2n, ya que el nombre de decodificador se usa conjuntamente con cierto tipo de convertidores de código, tal como el decodificador de BCD a 7 segmentos. El decodificador puede funcionar como demultiplexor si la línea E, o sea, la línea de entrada de habitación, se toma como la línea de entrada de datos, y las líneas A y B, como se muestra en la figura 22, como líneas de selección, como se muestra aquí en la figura. La línea A y B son líneas de selección con las cuales se puede controlar la entrada y salida de datos. Y la E es la de habilitación, entrada de habilitación. Bueno, inciso A. La prueba de decoder de multiplexor se recomienda utilizar el SN74156 de multiplexor de 4 líneas o decoder de 2 a 4 líneas. Este CI tiene salida Open Collector para verificar la operación del decoder multiplexor. Se recomienda conectar las entradas de datos y selecciona interruptores y las salidas a lámparas para visualizar el estado de estas como se muestra en la figura 24 basándose en el diagrama de pines. Bueno, aquí de igual manera vamos a realizarlo con LEDs en lugar de lámparas. Vamos a explicar primero todos los puntos de la práctica, su procedimiento y ya después proseguimos a lo que es la conexión en multisim. Inciso B, problema 1, diseñar el mismo sistema de adquisición de datos de la práctica 3. Se va a diseñar lo mismo que en la práctica 3, pero en este caso por medio de decoder multiplexor se recomienda usar diodos de TWS. Procedimiento, realizar el mismo problema de la práctica 3, pero utilizando decoder, armar y probar el circuito. Problema 2, realizar una expansión para obtener un decoder de 3 a 8 líneas utilizando el SN74156. Procedimiento, vamos a conectar la entrada 1C con la 2C para formar una entrada C. Punto número 2, conectamos la entrada 1G con la 2G para formar una entrada G. En el punto número 3 tenemos que probar el circuito para comprobar la tabla de la verdad de la siguiente figura. Bueno, en este problema pues tenemos que comprobar esta tabla de la verdad.
Aquí está la línea G de Strobe, las líneas de selección, CBA, las combinaciones que tenemos que poner y las salidas, las combinaciones en las salidas que nos tienen que dar, ya sea un 0 o un 1 lógico. A juicio del instructor, realizar el anexo 1 de la práctica 5. Bueno, esto ya es otra cosa. Bien, compañeros, ya les expliqué lo que vamos a realizar en esta práctica. Ahora vamos a proceder a realizar la conexión de estos circuitos. Bueno, ahora sí después de darles la explicación de lo que vamos a realizar en la práctica, vamos a empezar con el primer punto. Vamos a empezar con las conexiones de nuestro circuito. Aquí tenemos dos interruptores con los cuales vamos a manipular la selección. Este va a ser un interruptor para asignarles valores lógicos, ya sea un 0, un 1, y así poder observar los resultados en la salida. Bueno, aquí vamos a conectar. Vamos a ingresarle su voltaje a los interruptores. Este interruptor va a la entrada del circuito y esta patita va a tierra. Está. Como ya hemos dicho, las terminales A y B van a ser las líneas de selección. Como habíamos comentado aquí en la práctica, lo habíamos mencionado, que la línea E es la entrada de habilitación. La entrada de habilitación vendría siendo pues el interruptor que da el 0 o el 1 lógico. Se toma como línea de entrada de datos las líneas A y B. Estas son las líneas de selección. La A y la B son las líneas de datos, son las entradas de selección. Bien, ahora vamos a conectar aquí. Aquí tenemos una salida negada, por lo tanto tenemos que meter un integrado NOT para negar los datos que le vamos a mandar con las combinaciones seleccionadas y así nos pueda dar un resultado en la salida en el diodo. Conectamos cada una de ellas. Vamos a conectar y ahorita procedemos a explicarles las combinaciones posibles y al hacer cada combinación a cuál de los LEDs serían los que estaría manipulando, por así decirlo, el integrado 7456. ¿Está? Todos los LEDs tienen que ir con el cátodo a tierra. Está listo. Ahora sí ya tenemos nuestro circuito armado. Vamos a comprobar lo que les acabo de mencionar y les explico las combinaciones. Corremos el circuito. Si tenemos dos ceros, en A y B tenemos ceros,
Entonces estos son sus de selección, 0 y 0. Entonces al asignarle un 0 o un 1 en el interruptor de habilitación, tiene que prender el LED al indicarle un 0, un 1 en el circuito, tiene que encender el LED. Vamos a comprobar. Ahí está. Ahí lo tenemos en 1, manda la señal al 74156 y como aquí está una salida negada, pasa por el integrado 7404 y aquí nos indica la señal donde está encendido el LED. Bueno, para esta combinación el único LED que va a encender es el de la salida número 0. El de la salida, el C0 va a encender solamente con la combinación 00. Ahora vamos a cambiar de combinación, un 1 y un 0. Al poner un 1 y un 0, aquí solamente, no, al poner un 0 y un 1, ponemos B en 0 y A le asignamos un 1. Esos son los datos de selección, 0 y 1. Bueno, al seleccionar esa combinación, el único LED que tiene que encender es el C1. El diodo 1 es el único que tiene que encender. Vamos a comprobarlo. Habilitamos y aquí está. Ahí pueden comprobar que el segundo LED de arriba hacia abajo es el que prende. Con esta combinación. Con esa combinación no debe de prender ningún otro LED más que el indicado. El C1. El LED, en este caso el LED 2. Bueno, ahora cambiamos la combinación de 0 y 1, 0 en A y 1 en B. Aquí podemos apreciar 0 en A y 1 en B. Al tener esa combinación, el único LED que debe de prender al habilitar el interruptor va a mandar la señal al integrado 74156 y tiene que prender solamente el LED número 3. Vamos a comprobarlo. Ahí está. Lo tenemos en 1 y manda la señal. Lo tenemos en 0 y se apaga. Y por último, tenemos la combinación de 1, 1 en los datos de entrada, en las líneas de selección. En A y B las tenemos en 1 en 1. Uno lógico en A, uno lógico en B. Ahí solamente va a encender el LED número 4. Vamos a comprobarlo habilitando el interruptor. Lo habilitamos y ahí está encendiendo el último LED, el LED 4. Y si se fijan, los demás no encienden porque así es su configuración, así están establecidas estas combinaciones. Detenemos un momento la simulación. Bueno, aquí vamos a proceder a hacer el siguiente punto de la práctica número 4. Aquí no me quiero alargar tanto ingresando los componentes, pero vamos a ingresar el más importante. Es el 74156. Vamos a ocupar dos de estos. Vamos a ocupar dos. Vamos a verlo por aquí. Y vamos a ingresar rápidamente unos LED, pero vamos a ingresar
un barril de LEDs de 4 LEDs, pero en color rojo. Aquí está. A lo mejor verde. Veamos. Por 4 barriles, ya que son los 4 son 16 LEDs los que lleva a este punto de la práctica. Vamos a ingresar dos fuentes de voltaje de 5 volts. Vamos a ocupar aquí. Otra la vamos a ocupar por aquí. Y vamos a ingresar los dip switch. Es algo básico. Aquí lo tenemos. Insertamos. Copiamos. Pegamos. Pegamos. Está. Vamos a ocupar 4 dip switch. Y también vamos a ingresar 167400 para poder mandar la señal a LED. Los 7400 son un circuito integrado negado, es un NOT, entonces eso va a hacer que como la salida del 7456 es negada, va a entrar negado al 7404 y su salida es negada, por lo tanto va a mandar la información de cada línea de selección. Vamos a ver. Todos. 404, ahí está. Bien, estos son muy pequeños. A ver cómo puedo reducir su tamaño ya que están muy grandes. Bueno, aunque no se vean muy bien, vamos a unirlos. Acercarlos. Bueno, aquí nada más falta unir todo. Voy a pausar tantito el video para no hacerlo tan largo, ya que he estado batallando para subir los videos en YouTube por lo mismo que están muy pesados.
Bien, ya volvimos con el circuito previamente conectado. Acercarlo un poquito más para que se vea bien. Simulamos. Bueno, aquí la presentación va a ser similar al punto anterior. Con estas combinaciones vamos a manipular la salida de cada uno de los integrados 74, 156. Y aquí al asignarle un 1, aquí podemos ver con la combinación, con la entrada, con la línea de valores A y B, teniendo la combinación de 0 y 0, 0 lógico y 0 lógico en A, 0 lógico en A y 0 lógico en B. Aquí podemos apreciar que asignándole un 1 en este interruptor se enciende el LED número 1. Encendemos el segundo interruptor de este integrado 74-156 y se enciende el LED número 1 del segundo barril de bloques de LED, perdón. En el siguiente interruptor asignamos un 1 y de igual manera se enciende el primer LED de la tercera línea de datos. Al asignarle un 1 al segundo interruptor, se enciende el primer LED de la cuarta línea de datos que tenemos ingresadas en el circuito para poderlas manipular. Y ahora sí vamos a cambiar la combinación. Cambiamos un 0 y un 1 y observamos que el siguiente LED que se ilumina es el segundo del primer TW. Del segundo TW se ilumina el segundo LED, del tercero igual el segundo LED y del cuarto se ilumina el segundo LED. Estos indicadores se encienden al tener la combinación de 0 y 1. 0 en B y 1 en A. Ahora vamos a ponerlos 1 y 0. 0 en A y 1 en B. Y para poder apreciar. Aquí habilitamos un 1 lógico y se enciende en el primer TW el LED número 3. Habilitamos el segundo interruptor. Habilitamos el segundo valor en el primer interruptor y se ilumina el tercer LED también. En el segundo interruptor de la parte de abajo del segundo integrado le damos un 1 lógico y podemos apreciar que se enciende el 3, el LED número 3 del TW3. Y del TW4 habilitamos los datos, asignamos un 1 lógico y enciende el número 3, el LED número 3. Ahora sí vamos a ponerlos otra vez en ceros para comprobar la última combinación. 1 lógico en A y en B. Ahora sí, tiene que encender, en los 4 TW tiene que encender el cuarto LED al habilitar los datos en cada uno de los interruptores. Aquí podemos comprobar cómo se enciende. Únicamente con esa combinación solamente se va a encender el cuarto LED de cada TW. Y así básicamente es como funcionan el
Vamos a checarle. Así básicamente es como funciona un demultiplexor. Si la línea E, que es la entrada de habilitación, se toma como línea de entrada de datos, y la línea A y la línea B como líneas de selección. Aquí solamente usamos 4 interruptores para manipular 16 LEDs, como lo pudimos apreciar. En el interruptor de selección asignábamos la combinación que queríamos para poder determinar qué LEDs son los que iban a encender. Bueno, ahora vamos a seguir con el último punto, es el problema 2. El problema 2 vamos a realizar simplemente una expansión para obtener un decoder de 3 a 8 líneas utilizando el SN74156. El procedimiento es muy sencillo, vamos a conectar la entrada 1C con la entrada 2C para formar una entrada C. Conectamos la entrada 1G con la entrada 2G para formar una entrada G, que es la entrada general. Vamos a probar el circuito para comprobar la tabla de la verdad, de la siguiente tabla. Vamos a comprobar esta tabla de la verdad y empezamos con las combinaciones. Vámonos al multisim. Previamente ya teníamos conectado todo el circuito, ya que consume mucho tiempo estar mostrando cómo se conecta. De todas maneras, en el problema anterior ya se conectó, ya conectamos ya insertamos cada uno de los elementos. Bueno, aquí vamos a manejar las combinaciones A y B, y aquí vamos a manipular con habilitando con el G. Vamos a habilitar el valor que se le va a asignar a cada salida. Por decir, con esa combinación de 0 y 0, en Y1, el Y1 tiene que encender Y0, y del segundo bloque tiene que encender el segundo bloque también Y0. Vamos a simularlo. Vamos a asegurarnos que estamos grabando. Si estamos grabando, muy bien. Bueno, habilitamos. Efectivamente, aquí lo pueden apreciar. Enciende Y0 de bloque 1 y bloque 2. Al cambiar la combinación de 0 y 1, cambiamos la combinación de 0 y 1, ahí debe encender solamente Y1 del bloque 1 y Y1 del bloque 2. Habilitamos y efectivamente se encienden los LED que ya les habíamos indicado previamente. Cambiamos de combinación, ingresamos un 0 en A y un 1 lógico en B, y con esa combinación tienen que prender el Y2 del bloque 1 y Y2 del bloque 2. Habilitamos y efectivamente se habilitan esos LED. Con esa combinación solamente se pueden encender esos LED. Solamente muestra respuesta en la salida de esos LED. Cambiamos la combinación a uno lógico en A y uno lógico en B, y con esa combinación deben encender la salida Y3 del bloque 1 y la salida Y3 del bloque 2. Comprobamos habilitando el bloque G, el interruptor G, perdón. Habilitamos la salida, la entrada G, y podemos apreciar que los únicos LED que se encienden es el Y3 del bloque 1 y bloque 2. Con esto comprobamos
que tenemos un decoder de 3 a 8 líneas utilizando el SN74156. 8 líneas equivalente a 8 LEDs, es lo mismo, 8 líneas u 8 LEDs. Entonces, ya realizamos previamente las combinaciones y efectivamente se cumplen como deberían de ser y como lo especifica la práctica. Bueno, aquí lo comprobamos que se cumplen 3 entradas A, B y C. Son 3 entradas. Hacemos una expansión para obtener un decoder de 3 a 8 líneas. Tenemos una entrada de 3 líneas y con un decoder podemos expanderlo a 8. En este caso lo comprobamos con 8 LEDs. Esto es todo por la práctica número 4. En el siguiente video vamos a mostrar el procedimiento para la práctica número 5. Gracias.